El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la USS Retribution, observando las estrellas a través de la enorme pantalla. Sus curtidas manos se aferraban a la barandilla metálica mientras contaba las naves de su flota. 50 naves de guerra humanas flotaban en la oscuridad del espacio cerca del borde de la galaxia. Cada nave transportaba armas y tecnología que el Consejo nunca había visto antes. Tras él, la tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos. Todos sabían que este día llegaría tarde o temprano. La comandante Lisa Hayes se acercó a Morrison con un bloc de datos en las manos. Su rostro se veía sombrío al entregarle el mensaje interceptado. Morrison leyó el texto alienígena que había sido traducido por sus computadoras. Apretó la mandíbula al llegar al final de la transmisión. El Consejo planeaba destruir la Tierra por completo, no solo otro bloqueo o cuarentena. La extinción total de todos los humanos del planeta. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar al sistema solar?, preguntó Morrison sin levantar la vista del mensaje. 3 semanas, señor, respondió Hayes. La flota Ceprian es la más grande que jamás han reunido. 200 naves, incluyendo sus nuevos cruceros de batalla. Morrison asintió lentamente. Se había estado preparando para este momento durante 15 años. Desde que el Consejo calificó a la humanidad de peligrosa y la obligó al exilio, el mensaje confirmó lo que la inteligencia humana sospechaba desde hacía meses. El llamado Consejo Galáctico había decidido que la cuarentena ya no era suficiente. Querían que los humanos desaparecieran para siempre. El puente quedó en silencio cuando Morrison activó el sistema de comunicación de toda la nave. Su voz resonó por todos los pasillos y habitaciones del enorme Dreadnought. Todos, aquí el almirante. Hemos recibido confirmación de que la flota del Consejo se dirige a la Tierra. Su intención es la destrucción total de nuestro planeta y el asesinato de todos los humanos que viven allí. El tiempo de esconderse ha terminado. Mañana comenzaremos nuestro viaje para mostrarle al Consejo en qué se ha convertido la humanidad durante nuestro exilio. Morrison cerró el canal y se volvió hacia Hayes. Envíen la señal de retirada a todas nuestras naves de exploración. Quiero que todas las naves humanas se reúnan aquí en 48 horas. Contacta a las colonias exteriores y diles que implementen el protocolo 7 de inmediato. Hayes saludó y se dispuso a cumplir sus órdenes. Morrison se dirigió a su oficina privada tras el puente. La pequeña habitación contenía mapas del espacio conocido y archivos de todas las especies del Consejo. Durante 20 años había estudiado sus debilidades y se había preparado para esta guerra. El Consejo creía conocer a los humanos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Morrison recordó el día en que todo cambió. Era un joven capitán al mando del almirante Ryan Burke. Burke encabezó la primera delegación humana en reunirse con el Consejo en su gran estación espacial sobre el planeta Sarian Prime. La humanidad acababa de desarrollarse más rápido que la luz y había descubierto que no estaba sola en la galaxia. El contacto inicial con los comerciantes alienígenas había sido pacífico. La esperanza inundó el corazón de todos los humanos mientras se preparaban para unirse a una vasta comunidad de especies inteligentes. El capitán Burke vestía su mejor uniforme al entrar en la sala del Consejo. La enorme sala circular albergaba representantes de docenas de mundos alienígenas. Los Ceprians con sus altos cuerpos de piel azul y múltiples brazos. Los pequeños Salarians verdes con sus grandes ojos negros. Los miembros acuáticos del colectivo oceánico flotando en sus trajes llenos de agua. Burke se había puesto de pie con orgullo mientras presentaba la solicitud de la Tierra para unirse al Consejo. El rechazo llegó en cuestión de horas. El Ceprine y el embajador Ketur se presentaron ante la asamblea y declararon que los humanos eran demasiado agresivos para el espacio civilizado. Mostró vídeos de guerras y violencia humana a lo largo de su historia. Afirmó que los humanos traerían caos y destrucción a la pacífica galaxia. Otros miembros del Consejo asintieron rápidamente. La votación fue unánime. La humanidad sería puesta en cuarentena en su propio sistema solar hasta que pudiera demostrar que había evolucionado más allá de su naturaleza violenta. Burke protestó con enojo. Señaló que muchas especies del Consejo también tenían historias violentas. Argumentó que la humanidad merecía una oportunidad para demostrar su valía. Sus palabras cayeron en saco roto. El Consejo había tomado su decisión. Se ordenó a las naves humanas regresar a la Tierra de inmediato. Cualquier nave humana encontrada fuera del sistema solar sería destruida sin previo aviso. La cuarentena comenzó en cuestión de semanas. Naves de patrulla del Consejo rodearon el sistema solar, creando una prisión invisible.
Las defensas orbitales de la Tierra fueron desmanteladas bajo la amenaza de bombardeo. Las colonias humanas y los sistemas estelares cercanos fueron abandonados mientras las familias huían de regreso a la Tierra. El sueño de unirse a la comunidad galáctica se convirtió en una pesadilla de aislamiento, pero algunos humanos se negaron a aceptar la derrota. Morrison había estado entre un grupo de oficiales que escaparon del sistema de almas antes de que la cuarentena entrara en vigor por completo. Tomaron varias naves y se dirigieron a los confines del espacio conocido. Allí encontraron a otros humanos que habían estado explorando mundos distantes. Juntos comenzaron a construir algo que el Consejo nunca esperó. Una nueva civilización humana nacida en el exilio y forjada con determinación. Las colonias exteriores crecieron lentamente al principio. Los humanos se asentaron en mundos hostiles que las especies del Consejo consideraban inútiles. Minaron asteroides, construyeron astilleros ocultos y sistemas estelares vacíos. Toda pieza de tecnología alienígena que pudieron robar o rescatar fue estudiada y mejorada. Los científicos humanos trabajaron día y noche para desvelar los secretos de viajes más rápidos que la luz y armas de energía. El Consejo ignoró los asentamientos humanos dispersos. Creían que el exilio eventualmente obligaría a la humanidad a rendirse por completo. Se equivocaban. En lugar de debilitar el espíritu humano, el aislamiento lo fortaleció. Aislados de la Tierra y frente a una galaxia hostil, los humanos aprendieron a trabajar juntos como nunca antes. Todos los colonos comprendieron que la supervivencia dependía de la unidad y la innovación. Morrison abrió un archivo con fotos de la flota humana actual. Las naves no se parecían en nada a las toscas naves que habían partido al principio. Agujeros lisos de la Tierra cubiertos de una armadura adaptable que podía resistir armas de energía. Motores que podían cambiar de sistema estelar más rápido que cualquier nave del Consejo. Armas diseñadas específicamente para destruir naves alienígenas y sus defensas. La transformación había tardado 2 décadas, pero ahora estaba completa. La humanidad poseía la flota más grande y avanzada del espacio conocido. Habían estudiado a todas las especies del Consejo y descubierto sus debilidades. Habían construido armas capaces de penetrar escudos y armaduras alienígenas que resistieran sus ataques. Y lo más importante, habían aprendido a luchar como un solo pueblo unido por su exilio compartido. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Morrison activó su pantalla de comunicación y vio el rostro del capitán Danny Price al mando de la nave exploradora US Falcon. Price parecía emocionado mientras entregaba su informe. Almirante, hemos confirmado movimiento en el sistema Ceprian. Toda su flota de batalla se está reuniendo cerca de sus astilleros principales. Inteligencia estima que comenzarán su avance hacia la Tierra en una semana. Morrison sonrió fríamente. Déjelos venir, capitán. ¿Cuántas naves tienen? Más de 200, señor, incluyendo sus nuevos cruceros de batalla clase Devastador. La flota más grande que el Consejo ha reunido jamás. ¿Y cuántas naves tenemos, capitán? Price sonrió. 50, señor. Pero nuestras naves valen por 10 de las suyas. Morrison asintió. Las cifras parecían imposibles, pero sabía que serían suficientes. El Consejo había pasado siglos ablandándose y acomodándose. Habían olvidado cómo librar guerras de verdad. La humanidad nunca había dejado de aprender a matar a sus enemigos. Muy bien, capitán. Regresen a la flota inmediatamente. En 3 días, comenzaremos nuestro viaje a casa. El Consejo traicionó a la Tierra y asesinó a nuestra gente. Ahora aprenderán lo que significa la venganza. La ingeniera jefe Kate Phillips observaba la enorme cadena de montaje a través de las ventanas reforzadas de la sala de control. Bajo ella, docenas de trabajadores humanos daban los últimos toques al último lote de torpedos cuánticos. La fábrica de armas se extendía kilómetros a través del asteroide ahuecado del sistema Taeti. Todo se había construido en secreto durante los últimos 10 años. El Consejo ni siquiera tenía idea de la existencia de este lugar. Phillips revisó su tableta, mostrando los números finales del inventario. La flota humana ahora poseía suficiente potencia de fuego para arrasar mundos enteros. Más importante aún, contaban con armas diseñadas específicamente para contrarrestar cualquier tipo de defensa del Consejo. Sonrió al recordar las caras de asombro de los prisioneros alienígenas cuando vieron por primera vez la tecnología humana en acción. El Consejo aún usaba escudos de energía que no se habían mejorado en 3 siglos. Los torpedos cuánticos humanos los atravesaban como si fueran de papel. El Dr. Nathan Cross entró en la sala de control con un bloc de datos lleno de especificaciones técnicas.
Su equipo de investigación acababa de terminar las pruebas finales de los nuevos sistemas de sigilo. Cross había pasado años estudiando la tecnología de sensores del Consejo capturada. Descubrió que los escáneres alienígenas solo podían detectar naves con cascos metálicos tradicionales y motores estándar. Las naves humanas ahora usan materiales compuestos que absorben los rayos de los sensores en lugar de reflejarlos. Las pruebas de invisibilidad fueron perfectas. Cross le dijo a Phillips: los sensores del Consejo no pueden detectar nuestras naves hasta que estemos lo suficientemente cerca como para tocarlas. Sus computadoras de puntería están programadas para detectar señales metálicas que nuestras naves ya no producen. Phillips asintió mientras estudiaba los resultados de la prueba. La tecnología furtiva daría a la humanidad una enorme ventaja en las próximas batallas. Las flotas del Consejo dependían de la detección a larga distancia para coordinar sus ataques. Sin sistemas de alerta temprana, estarían luchando a ciegas contra un enemigo que podría aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. La capitana Amy Foster entró en la sala de control con la nueva armadura de combate que ahora portaban todos los soldados humanos. El traje negro le cubría todo el cuerpo e incluía un casco con sistemas de puntería avanzados. La armadura podía detener armas de energía alienígena e incluso sobrevivir en el espacio durante varias horas. Más importante aún, permitía a los soldados humanos moverse más rápido y golpear con más fuerza que cualquier especie del Consejo. Los ejercicios de entrenamiento finales han finalizado, informó Foster. Todas las unidades de marines están listas para el despliegue. Hemos estudiado la biología y la psicología de cada especie del Consejo. Nuestros soldados saben exactamente cómo luchar contra cada tipo de guerrero alienígena. Foster activó la pantalla de su casco, mostrando imágenes de las simulaciones de entrenamiento recientes. Los marines humanos se movían por los pasillos de las naves del Consejo simuladas con una eficiencia letal. Sabían que los soldados ceprianos eran fuertes, pero reaccionaban con lentitud bajo presión. Las tropas altarianas eran rápidas, pero entraban en pánico con facilidad al separarse de sus unidades. Los guerreros acuáticos del colectivo oceánico estaban casi indefensos fuera de sus trajes de batalla llenos de agua. Phillips observó los vídeos de entrenamiento con satisfacción. A todos los soldados humanos se les había enseñado a explotar las debilidades alienígenas que el Consejo ni siquiera sabía que poseían. 20 años de minucioso estudio y preparación estaban a punto de dar sus frutos de la forma más devastadora posible. La oficial de inteligencia Grace Miller se unió al grupo con archivos que contenían los informes de espionaje más recientes del Consejo Espacial. Su red de agentes humanos llevaba años infiltrándose en mundos alienígenas e instalaciones militares. Se hacían pasar por comerciantes y refugiados mientras recopilaban información sobre los movimientos de la flota del Consejo y sus planes de defensa. La información más reciente confirma que el ejército del Consejo no ha librado una guerra real en más de 300 años, anunció Miller. Sus tácticas de batalla están completamente anticuadas. Todavía utilizan el vuelo en formación y los ataques coordinados que funcionaron contra enemigos primitivos siglos atrás. Miller abrió sus archivos y extendió mapas detallados de las posiciones militares del Consejo. La marca de incursión mostraba la ubicación de cada flota y estación de defensa principal. Las líneas azules indicaban las rutas de patrulla estándar que las naves alienígenas seguían con precisión. El Consejo se había acostumbrado tanto a su dominio que se había vuelto completamente predecible. «Miren esto». Miller señaló un gráfico que mostraba las formaciones de batalla del Consejo. Siempre atacan en línea recta, con sus naves más grandes en el centro. Sus comandantes siguen el mismo manual de estrategias que se escribió incluso antes de que los humanos lo descubrieran. El fuego. No pueden adaptarse a nuevas situaciones porque nunca han necesitado aprender cómo. Philip estudió la información táctica con creciente entusiasmo. La doctrina militar humana se basaba en el caos y la imprevisibilidad. Cada capitán humano estaba entrenado para pensar con independencia y cambiar de táctica en cualquier momento. Las rígidas formaciones del Consejo se desmoronaban al enfrentarse a oponentes que se negaban a seguir las reglas. El coronel Ben Rivers entró en la sala al frente de un escuadrón de marines humanos con equipo completo de combate. Rivers había diseñado las nuevas tácticas de abordaje que se utilizarían para capturar las naves del Consejo. Sus soldados portaban armas que disparaban proyectiles en lugar de rayos de energía. La mayoría de las armaduras alienígenas estaban diseñadas para detener el fuego láser, pero ofrecían poca protección contra las balas anticuadas que viajaban a velocidades increíbles. Mis equipos están listos para tomar cualquier nave del Consejo, declaró Rivers.
Hemos practicado abordajes contra todo tipo de diseño de nave alienígena. El Consejo construye sus naves para la comodidad, no para la defensa. Sus pasillos son anchos y sus mamparos delgados. Una vez que entramos en sus naves, no pueden detenernos. Rivers activó una pantalla holográfica que mostraba la distribución interior de un crucero típico del Consejo. Las naves alienígenas estaban diseñadas como ciudades flotantes, con parques y áreas recreativas que ocupaban un espacio valioso. Las naves de guerra humanas fueron construidas exclusivamente para el combate, con cada centímetro dedicado a armas, blindaje o motores. La mayor ventaja que tenemos es psicológica. Rivers continuó: los soldados del Consejo han vivido en paz durante tanto tiempo que han olvidado la verdadera violencia. Cuando ven a marines humanos viniendo a por ellos, entran en pánico y huyen en lugar de luchar. Phillips miró a sus colegas y sintió que el orgullo le inundaba el pecho. Cada persona presente representaba lo mejor del ingenio y la determinación humanos. Habían tomado el rechazo del Consejo y lo habían convertido en fuerza. El exilio que pretendía destruir a la humanidad había creado algo mucho más peligroso de lo que los alienígenas podrían haber imaginado. El Dr. Cross mostró un mapa estelar holográfico que mostraba la ruta que tomaría la flota humana para llegar a la Tierra. El viaje los llevaría a través del corazón del espacio del Consejo, pasando por docenas de mundos alienígenas e instalaciones militares. La mayoría de los comandantes intentarían evitar territorio enemigo, pero el almirante Morrison había elegido una estrategia diferente. «No nos estamos escabullendo como ladrones en la noche», explicó Cross. «El almirante quiere que el Consejo sepa que vamos. Todos los mundos alienígenas presenciarán el regreso de la humanidad. Verán que su cuarentena, liderados, y su traición solo nos fortaleció». El plan era audaz y aterrador. La flota humana anunciaría su presencia destruyendo objetivos militares del Consejo a lo largo de su camino. Cada victoria enviaría un mensaje a la galaxia: la humanidad ya no era la especie débil que había rogado ser aceptada. Hace 20 años, Phillips se dirigió a la ventana principal y contempló la flota humana flotando en el espacio alrededor del asteroide. 50 naves de guerra listas para desafiar a la mayor fuerza militar del espacio conocido. Las probabilidades parecían imposibles, pero ella sabía que serían suficientes. El Consejo era numeroso, pero la humanidad tenía algo mucho más valioso. Tenían la furia de una especie traicionada y la determinación de quienes no tenían nada que perder. Una alerta de comunicación resonó por las instalaciones. La voz del almirante Morrison llenó cada habitación y pasillo mientras se dirigía a toda la flota humana. «Todo el personal, prepárense para la partida inmediata. Hemos esperado 20 años por este momento. Hoy comenzamos nuestro viaje a casa». El Consejo pensó que podrían destruirnos exiliándonos. En cambio, nos dieron tiempo para convertirnos en algo que no pueden derrotar. Que tiemblen al darse cuenta de lo que su traición ha creado. El almirante Jake Morrison permanecía en el puente de la USS Retribution, observando las estrellas a través de la enorme pantalla. Sus manos curtidas se aferraban a la barandilla metálica mientras contaba las naves de su flota. 50 naves de guerra humanas flotaban en la oscuridad del espacio, cerca del borde de la galaxia. Cada nave llevaba armas y tecnología que el Consejo nunca había visto. Tras él, la tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos. Todos sabían que este día llegaría. La comandante Dodd, Lisa Hayes, se acercó a Morrison con un bloc de datos en las manos. Su rostro se veía sombrío al entregarle el mensaje interceptado. Morrison leyó el texto alienígena que había sido traducido por sus computadoras. Apretó la mandíbula al llegar al final de la transmisión. El Consejo planeaba destruir la Tierra por completo. No solo otro bloqueo o cuarentena. Extinción total de todos los humanos del planeta. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar al sistema solar?, preguntó Morrison sin levantar la vista del mensaje. 3 semanas, señor. Hayes respondió. La flota Ceprian es la más grande que jamás han reunido. 200 naves, incluyendo sus nuevos cruceros de batalla. Morrison asintió lentamente. Se había estado preparando para este momento durante 15 años. Desde que el Consejo calificó a la humanidad de peligrosa y la obligó al exilio. El mensaje confirmó lo que la inteligencia humana sospechaba desde hacía meses. El llamado Consejo Galáctico había decidido que la cuarentena ya no era suficiente. Querían que los humanos desaparecieran para siempre. El puente quedó en silencio cuando Morrison activó el sistema de comunicación de toda la nave. Su voz resonó por todos los pasillos y habitaciones del enorme Dreadnought. «Todos, aquí el almirante.
Hemos recibido confirmación de que la flota del Consejo se dirige hacia la Tierra. Su intención es la destrucción total de nuestro planeta natal y el asesinato de todos los humanos que viven allí. El tiempo de esconderse ha terminado. Mañana comenzaremos nuestro viaje para mostrarle al Consejo en qué se ha convertido la humanidad durante nuestro exilio. Morrison cerró el canal y se dirigió a Hayes. Envíen la señal de retirada a todas nuestras naves exploradoras. Quiero que todas las naves humanas se reúnan aquí en 48 horas. Contacten con las colonias exteriores y díganles que implementen el protocolo 7 de inmediato. Hayes saludó y se dispuso a cumplir sus órdenes. Morrison se dirigió a su oficina privada tras el puente. La pequeña habitación contenía mapas del espacio conocido y archivos de todas las especies del Consejo. Durante 20 años, había estudiado sus debilidades y se había preparado para esta guerra. El Consejo creía conocer a los humanos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Morrison recordaba el día en que todo cambió. Era un joven capitán al mando del almirante Ryan Burke. Burke había liderado la primera delegación humana en reunirse con el Consejo en su gran estación espacial sobre el planeta Sarian Prime. La humanidad acababa de desarrollarse más rápido que la luz y había descubierto que no estaba sola en la galaxia. El contacto inicial con los comerciantes alienígenas había sido pacífico. La esperanza llenó cada corazón humano mientras se preparaban para unirse a una vasta comunidad de especies inteligentes. El capitán Burke vestía su mejor uniforme al entrar en la Cámara del Consejo. La enorme sala circular albergaba representantes de docenas de mundos alienígenas. Los Zeprans con sus altos vestidos de piel azul y múltiples brazos, los pequeños Salarians verdes con sus grandes ojos negros, los miembros acuáticos del colectivo oceánico flotando en sus trajes llenos de agua. Burke se puso de pie con orgullo mientras presentaba la solicitud de la Tierra para unirse al Consejo. El rechazo llegó en cuestión de horas. El Zeprine y el embajador Ketur se presentaron ante la asamblea y declararon que los humanos eran demasiado agresivos para el espacio civilizado. Mostró vídeos de guerras y violencia humanas a lo largo de su historia. Afirmó que los humanos traerían caos y destrucción al planeta. Galaxia poderosa. Otros miembros del Consejo accedieron rápidamente. La votación fue unánime. La humanidad sería puesta en cuarentena en su propio sistema solar hasta que pudiera demostrar que había evolucionado más allá de su naturaleza violenta. Burke protestó con enojo. Señaló que muchas especies del Consejo también tenían historias violentas. Argumentó que la humanidad merecía una oportunidad para demostrar su valía. Sus palabras cayeron en saco roto. El Consejo había tomado su decisión. Se ordenó a las naves humanas regresar a la Tierra de inmediato. Cualquier nave humana que se encontrara fuera del sistema solar sería destruida sin previo aviso. La cuarentena comenzó en cuestión de semanas. Naves patrulla del Consejo rodearon el sistema solar, creando una prisión invisible. Las defensas orbitales de la Tierra fueron desmanteladas bajo la amenaza de bombardeo. Las colonias humanas y los sistemas estelares cercanos fueron abandonados mientras las familias huían de regreso a la Tierra. El sueño de unirse a la comunidad galáctica se convirtió en una pesadilla de aislamiento, pero algunos humanos se negaron a aceptar la derrota. Morrison había estado entre un grupo de oficiales que escaparon del sistema de almas antes de que la cuarentena entrara en vigor. Tomaron varias naves y se dirigieron a los confines del espacio conocido. Allí encontraron a otros humanos que habían estado explorando mundos distantes. Juntos comenzaron a construir algo que el Consejo nunca esperó. Una nueva civilización humana nacida en el exilio y forjada con determinación. Las colonias exteriores crecieron lentamente al principio. Los humanos se asentaron en mundos hostiles que las especies del Consejo consideraban inútiles. Minaron asteroides, construyeron astilleros ocultos y sistemas estelares vacíos. Toda pieza de tecnología alienígena que pudieron robar o rescatar fue estudiada y mejorada. Los científicos humanos trabajaron día y noche para desvelar los secretos de las armas más rápidas que la luz, los viajes y la energía. El Consejo ignoró los asentamientos humanos dispersos. Creían que el exilio eventualmente obligaría a la humanidad a rendirse por completo. Se equivocaban. En lugar de debilitar el espíritu humano, el aislamiento lo fortaleció. Aislados de la Tierra y enfrentándose a una galaxia hostil, los humanos aprendieron a trabajar juntos como nunca antes. Todos los colonos comprendieron que la supervivencia dependía de la unidad y la innovación. Morrison abrió un archivo con fotos de la flota humana actual. Las naves no se parecían en nada a las rudimentarias naves que partieron al principio. Cascos lisos de la Tierra,
cubiertos de una armadura adaptable que podía resistir armas de energía. Motores que podían saltar entre sistemas estelares más rápido que cualquier nave del Consejo. Armas diseñadas específicamente para destruir naves alienígenas y sus defensas. La transformación había tardado 2 décadas, pero ahora estaba completa. La humanidad poseía la flota más grande y avanzada del espacio conocido. Habían estudiado a todas las especies del Consejo y aprendido sus debilidades. Habían construido armas capaces de penetrar escudos y armaduras alienígenas que resistieran sus ataques. Y lo más importante, habían aprendido a luchar como un solo pueblo unido por su exilio compartido. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Morrison activó su pantalla de comunicación y vio el rostro del capitán Danny Price al mando de la nave exploradora US Falcon. Price parecía emocionado mientras entregaba su informe. Almirante, hemos confirmado movimiento en el sistema Ceprian. Toda su flota de batalla se está reuniendo cerca de sus astilleros principales. Inteligencia estima que comenzarán su avance hacia la Tierra en una semana. Morrison sonrió fríamente. Déjenlos venir, capitán. ¿Cuántas naves tienen? Más de 200, señor. Incluyendo sus nuevos cruceros de batalla clase Devastador. La flota más grande que el Consejo haya reunido jamás. ¿Y cuántas naves tenemos, capitán? Price sonrió. 50, señor. Pero nuestras naves valen por 10 de las suyas. Morrison asintió. Las cifras parecían imposibles, pero sabía que serían suficientes. El Consejo había pasado siglos ablandándose y acomodándose. Habían olvidado cómo librar guerras de verdad. La humanidad nunca había dejado de aprender a matar a sus enemigos. Muy bien, capitán. Regresen a la flota inmediatamente. En 3 días, comenzaremos nuestro viaje a casa. El Consejo traicionó a la Tierra y asesinó a nuestra gente. Ahora aprenderán lo que significa la venganza. El almirante supremo Bexel contempló la pantalla holográfica que mostraba los restos del Kepler estacionado con incredulidad grabada en sus rasgos alienígenas azules. El enorme zafriano había comandado flotas del Consejo durante más de 2 siglos, pero nunca había visto una destrucción a esta escala. Todas las naves y todos los defensores de la estación habían sido eliminados sin una sola baja humana. La especie primitiva que habían exiliado hacía 20 años se había convertido, de alguna manera, en la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. La sesión de emergencia del Consejo fue un caos mientras representantes de docenas de especies alienígenas se gritaban acusaciones. El delegado altariano exigió posiciones defensivas inmediatas alrededor de sus mundos natales. Los miembros acuáticos del colectivo oceánico amenazaron con retirar sus bionaves de la flota combinada. El miedo se extendió por la cámara como veneno a medida que cada especie se daba cuenta de que podrían ser el próximo objetivo de la venganza humana. ¿Cómo es esto posible? Ible, preguntó el embajador Kae mientras golpeaba el escritorio con los antebrazos. Nuestro informe de inteligencia decía que los humanos eran refugiados dispersos que vivían en rocas sin valor en los confines del espacio. Ya ni siquiera deberían poseer viajes más rápidos que la luz. Bex, sin embargo, activó otra pantalla que mostraba el análisis táctico de la batalla de Kepler. Los patrones de ataque humanos carecían de sentido según la doctrina militar establecida. Naves aparecieron simultáneamente desde múltiples direcciones usando tecnología que no debería existir. Sus armas atravesaron los escudos del Consejo, mientras sus armaduras desviaban cada rayo de energía que les disparaban. Los humanos se han estado preparando para esta guerra desde que impusimos la cuarentena. Bestul explicó a los aterrorizados miembros del Consejo. Creíamos que el aislamiento los debilitaría, pero en cambio les dio tiempo para desarrollar nuevas armas y tácticas. Estudiaron nuestras debilidades mientras ignorábamos su creciente fuerza. La representante del colectivo oceánico flotaba en su tanque de agua mientras hablaba a través del dispositivo de traducción. Mi gente no sacrificará nuestras bionaves por una guerra que los ceprianos iniciaron. Les advertimos contra provocar a los humanos, pero su arrogancia no atendió a razones. Las discusiones estallaron en la cámara mientras las viejas alianzas se desmoronaban bajo la presión de enfrentarse a un enemigo que ninguno de ellos entendía. La unidad que había mantenido unido al Consejo durante milenios se estaba fracturando. A medida que cada especie priorizaba su propia supervivencia sobre la defensa colectiva, Bexel se dio cuenta de que el miedo a la humanidad estaba destruyendo la misma organización que intentaban proteger. Mientras tanto, el capitán Danny Price lideraba una fuerza de ataque humana a través de los territorios exteriores del espacio del Consejo, atacando convoys de suministros y puestos de avanzada aislados. Su nave,
el Halcón UES, se movía como un fantasma entre sistemas estelares, atacando sin previo aviso y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Las tácticas de ataque relámpago se basaban en la antigua guerra naval terrestre, pero resultaron devastadoramente efectivas contra fuerzas alienígenas que se habían vuelto complacientes durante siglos de paz. El último objetivo de Price era un depósito de suministros Ceprano que orbitaba un gigante gaseoso en un sistema sin nombre. La instalación proporcionaba combustible y munición a las flotas de patrulla del Consejo que operaban en este sector. Destruirla obligaría a las naves enemigas a regresar a sus bases para reabastecerse, dejando vastas áreas del espacio sin defensa. 20 cargueros alienígenas y un crucero ligero para escolta, informó la teniente Grace Parker desde la estación de sensores. Formación estándar con la nave de guerra posicionada en el centro del convoy. Price sonrió mientras estudiaba la formación enemiga. Los alienígenas aún usaban tácticas de protección diseñadas para combatir piratas y asaltantes que atacaban con naves individuales. Carecían de experiencia en asaltos coordinados de Wolfpack con varias naves trabajando juntas. Indiquen a los truenos y relámpagos que comiencen su aproximación desde el otro lado del gigante gaseoso, ordenó Price. Los atacaremos desde 3 direcciones y los atraparemos en un fuego cruzado del que no podrán escapar. Las naves humanas emergieron del hiperespacio a intervalos calculados con precisión que confundieron a los sensores alienígenas. La nave de escolta Ceprian se movió inmediatamente para interceptar lo que parecía ser un solo atacante mientras los cargueros intentaban dispersarse en diferentes direcciones. No tenían ni idea de que otras 2 naves humanas ya se estaban posicionando para bloquear sus rutas de escape. La batalla duró 8 minutos de principio a fin. Torpedos cuánticos humanos destruyeron el crucero de escolta antes de que su capitán se diera cuenta de que se enfrentaba a múltiples enemigos. Los cargueros que huían se encontraron atrapados entre naves humanas convergentes, sin ningún lugar a donde escapar. El escuadrón de Price eliminó todas las naves del convoy sin sufrir daños a cambio. La DRA. Michelle Stone examinó a los prisioneros alienígenas capturados durante incursiones recientes mientras trabajaba para comprender la biología y la psicología del Consejo. Su investigación había revelado algo inquietante sobre las diversas especies que componían el gobierno galáctico. Siglos de paz y prosperidad los habían debilitado de maneras que iban más allá de la simple preparación militar. «Mira estos escáneres médicos», le dijo Stone a su asistente mientras mostraba los resultados de las pruebas realizadas a los cautivos ceprianos. Sus sistemas de respuesta al estrés han evolucionado para volverse menos eficientes con el tiempo. Cuando se enfrentaban a un peligro real, sus cuerpos literalmente se apagaban en lugar de defenderse. Los cambios evolutivos fueron sutiles pero significativos. Las especies del Consejo se habían adaptado a vidas cómodas donde los conflictos físicos eran raros y la supervivencia estaba garantizada. Sus antepasados habían sido guerreros y depredadores, pero generaciones de vida fácil habían eliminado esos instintos. Eran como animales domésticos que habían olvidado cómo ser salvajes. La investigación de Stone reveló patrones similares en todas las especies del Consejo. Los altarianos habían perdido gran parte de su agresividad natural. El colectivo oceánico se había vuelto dependiente de la tecnología para complementar su debilitada capacidad física. En las naciones, incluso los poderosos Ceprians eran sombras de sus ancestros guerreros, quienes una vez conquistaron sistemas estelares enteros mediante la fuerza de las armas. Los humanos son la única especie que mantuvo su ventaja, continuó Stone. Nuestro exilio nos obligó a mantenernos fuertes mientras el Consejo se ablandaba. Crearon a su propio peor enemigo al darnos la motivación para convertirnos en todo lo que temían. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad no solo había desarrollado tecnología superior durante sus 20 años de preparación. Se habían mantenido fieles a su naturaleza de superdepredadores, mientras que sus enemigos habían evolucionado en presas. La guerra venidera no sería entre iguales, sino entre cazadores y ganado. El almirante Morrison recibía informes de victoria tras victoria mientras las fuerzas humanas atacaban el espacio del Consejo. Cada ataque revelaba nuevas debilidades en las defensas alienígenas y confirmaba que su enemigo se desmoronaba más rápido de lo que nadie se había atrevido a esperar. La enorme ventaja numérica del Consejo no significaba nada cuando sus naves no podían luchar con eficacia y sus tripulaciones entraban en pánico ante la primera señal de peligro real. La prueba principal llegó en la Unión Centas, donde una flota de relevo del Consejo se apresuraba a investigar la destrucción de la estación Kepler. Morrison había posicionado a su fuerza principal para interceptarlos en la crucial encrucijada hiperespacial que conectaba múltiples sistemas estelares.
La inminente batalla determinaría si la humanidad podría derrotar a una fuerza enemiga preparada y numéricamente superior. Flota enemiga detectada entrando en el sistema, anunció el comandante Hayes. 60 naves del Consejo, incluyendo cruceros pesados y portaaviones de batalla. Nos superan en número, pero nuestra posición táctica es excelente. Morrison estudió la formación alienígena que se aproximaba y vio exactamente lo que esperaba. Las naves del Consejo volaban en patrones geométricos perfectos que parecían impresionantes, pero no ofrecían ventajas tácticas. Sus comandantes seguían planes de batalla centenarios que asumían que los enemigos lucharían según las mismas reglas rígidas. «Que comience el baile», ordenó Morrison mientras activaba el plan de batalla que destruiría el poder militar del Consejo para siempre. Muestrales lo que los humanos aprendieron durante 20 años de exilio. El almirante Hake Morrison se encontraba ante la enorme pantalla del puente de la USS Retribution mientras Serion Prime llenaba la pantalla. El mundo capital del Consejo parecía una joya flotando en el espacio, con sus relucientes ciudades y plataformas orbitales que se extendían desde la superficie del planeta hasta sus lunas. Millones de alienígenas vivían con comodidad y lujo en el mundo que una vez rechazó la petición de la humanidad de unirse. Hoy, ese mismo mundo presenciaría el precio de traicionar a la especie humana. La flota humana había crecido durante su viaje por el espacio del Consejo a medida que las naves regresaban de incursiones y misiones de reconocimiento. 80 naves rodeaban ahora a Tharion Prime, en una formación que los alienígenas nunca habían visto. En lugar de los rígidos patrones geométricos preferidos por las flotas del Consejo, las naves humanas se movían en grupos orgánicos que cambiaban y fluían como bancos de peces depredadores. Todas las plataformas defensivas tienen como objetivo nuestra flota, señor, informó la comandante Lisa Hayes desde su estación. Las ciudades orbitales están transmitiendo ofertas de rendición, pero el mando militar se niega a negociar. Morrison asintió mientras observaba al alienígena. Sistemas de defensa, prepárense para la batalla. El Consejo había construido impresionantes fortificaciones alrededor de su capital a lo largo de los siglos. Enormes plataformas de armas flotaban en posiciones estratégicas mientras las flotas de patrulla mantenían una vigilancia constante. Las defensas parecían formidables, pero Morrison sabía que estaban diseñadas para combatir a enemigos que seguían la doctrina militar tradicional. El almirante supremo Vesville comandaba la flota del Consejo más grande jamás reunida desde el puente de su nave insignia. 200 naves de toda la galaxia se habían reunido para oponer resistencia final a la invasión humana. El almirante Cepriano había logrado convencer a los miembros del Consejo, divididos, de unirse por última vez, pero podía ver el miedo en los rostros alienígenas que lo rodeaban. «Comiencen el asalto», ordenó Vesville mientras su flota avanzaba hacia la formación humana. «Todas las naves, concéntrense. Disparad contra su nave de mando. Si logramos destruir a su almirante, el resto se retirará». Las naves del Consejo abrieron fuego con todas sus armas. Rayos de energía y torpedos de plasma cruzaron el espacio entre las flotas enemigas como fuegos artificiales mortales. Los alienígenas eran superiores en número y potencia de fuego, pero sus ataques impactaron en el espacio vacío mientras las naves humanas giraban y esquivaban con una agilidad imposible. Morrison sonrió fríamente mientras el fuego enemigo pasaba inofensivamente alrededor de su flota. «Señalen a todas las naves para que ejecuten el protocolo Fénix. Demostremos a estos alienígenas lo que 20 años de preparación pueden lograr». La flota humana se dispersó repentinamente en docenas de direcciones diferentes, mientras naves individuales iniciaban ataques independientes contra la formación alienígena. El movimiento coordinado confundió a los sensores del Consejo y a las computadoras de objetivos diseñadas para rastrear formaciones organizadas. En segundos, el espacio alrededor de Therion Prime se convirtió en un campo de batalla caótico donde las tácticas tradicionales no servían de nada. El capitán Roger Kim dirigió a su escuadrón a través de una brecha en las líneas alienígenas y atacó directamente a las naves de mando del Consejo. La US Lightning se movía como un depredador entre sus presas, apuntando a los centros neurálgicos de las formaciones enemigas. Las naves alienígenas explotaron bajo los precisos impactos de torpedos cuánticos, mientras sus escoltas luchaban por rastrear objetivos que se movían demasiado rápido para sus armas. A continuación, las plataformas de defensa orbital comenzaron a disparar contra las naves humanas que se acercaban. Pero sus enormes armas estaban diseñadas para bombardeos de largo alcance, no para combate cuerpo a cuerpo. La capitana Linda Gray pilotó la tormenta US entre las plataformas, utilizando sus propias estructuras como cobertura, mientras los cañones de su nave destruían metódicamente sus sistemas de control.
Los alienígenas observaron impotentes cómo sus mayores defensas se convertían en chatarra flotante. Bestil gritó órdenes a sus subordinados mientras la flota del Consejo se desintegraba a su alrededor. Naves que habían servido juntas durante décadas rompieron la formación e intentaron huir en lugar de enfrentarse al asalto humano. La unidad que tanto se había esforzado por mantener se desmoronó cuando cada especie volvió a proteger sus propias naves en lugar de luchar como una sola fuerza. Señor, estamos recibiendo señales de rendición individuales de varias especies del Consejo. Hayes informó a Morrison. Los altarianos solicitan negociaciones de paz por separado. El colectivo oceánico ofrece retirarse de todos los territorios humanos. Morrison observó el colapso de la flota alienígena y sintió una mezcla de satisfacción y desprecio. El Consejo había mantenido su poder mediante la unidad y una superioridad numérica, pero ambas ventajas eran insignificantes contra un enemigo que se negaba a seguir sus reglas. 20 años de exilio habían enseñado a la humanidad que la supervivencia requería adaptabilidad y crueldad que sus enemigos habían olvidado. La batalla de arriba, Tharion Prime, se convirtió en una masacre mientras las naves humanas perseguían con metódica eficiencia a las naves del Consejo que huían. Los alienígenas que una vez menospreciaron a la humanidad como bárbaros primitivos ahora imploraban clemencia a la especie que habían intentado destruir. Su tecnología avanzada y superioridad numérica no significaban nada frente a oponentes que luchaban como los depredadores supremos que siempre habían sido. El capitán Steve Carter lideró el asalto final a las posiciones restantes del Consejo mientras su nave se dirigía hacia la superficie del planeta. El Valkyrie apuntó a los centros de mando militar y los edificios gubernamentales que albergaban al liderazgo alienígena. Torpedos cuánticos estropearon la atmósfera y alcanzaron sus objetivos con precisión quirúrgica mientras la población alienígena veía arder su mundo. La gran sala de asambleas del Consejo, donde una vez se rechazó a la humanidad, ahora se llenaba de humo y escombros mientras el edificio se estremecía bajo el bombardeo humano. Los representantes alienígenas supervivientes se acurrucaron en sus búnkeres de emergencia mientras las explosiones resonaban por la capital. Sus sueños de dominio galáctico terminaban en fuego y destrucción, provocados por la especie que habían subestimado. La DRA. Michelle Stone monitoreó las redes de comunicación alienígenas mientras el pánico se extendía por el espacio del Consejo. Cada especie negociaba ahora por separado con las fuerzas humanas en lugar de mantener su alianza. El miedo a la extinción había destrozado los lazos que habían mantenido unida a su civilización durante milenios. La humanidad no solo había derrotado al Consejo militarmente, sino que había destruido la idea misma que mantenía unido a su imperio. Morrison abrió un canal de comunicación que transmitía por toda la galaxia mientras su flota completaba su victoria sobre Tharion Prime. Su voz llegó a todos los mundos y estaciones espaciales alienígenas, llevando un mensaje que transformaría para siempre el equilibrio de poder en el espacio conocido. Soy el almirante Morrison de la flota de la venganza humana, hablando a todos los mundos y especies del Consejo. Hace 20 años, traicionaron nuestra confianza y nos obligaron al exilio por temor a lo que la humanidad podría llegar a ser. Su miedo estaba justificado. Hemos regresado para reclamar lo que es nuestro por derecho de conquista. El Consejo está disuelto. Sus flotas están destruidas. Su capital arde. Cualquier especie que desee sobrevivir se retirará inmediatamente de todos los territorios humanos y reconocerá nuestra independencia. Las respuestas alienígenas llegaron en cuestión de horas, mientras una tras otra, especie abandonaba a sus antiguos aliados para negociar tratados individuales con la humanidad. Los altarianos ofrecieron concesiones territoriales a cambio de la paz. El colectivo oceánico prometió compartir su biotecnología a cambio de protección. Incluso los orgullosos zafianos enviaron emisarios rogando por condiciones que permitieran su civilización. Para continuar, Morrison se encontraba en las ruinas de la sala de la Asamblea del Consejo, donde los representantes humanos habían sido humillados y rechazados. La sala circular que había presenciado el mayor fracaso diplomático de la humanidad ahora albergaba la firma de documentos que otorgaban a los humanos el control sobre vastas regiones del espacio. La especie que una vez se había atribuido la superioridad ahora firmaba documentos reconociendo el dominio humano. El Tratado de Tharion estableció a la humanidad como la potencia dominante en su región de la galaxia. A las antiguas especies del Consejo se les prohibió entrar al espacio humano sin permiso. Se les exigió pagar tributo en forma de tecnología y recursos. Y lo más importante, se les obligó a reconocer que su traición a la Tierra había sido un crimen contra una especie inocente. Mientras la flota humana se preparaba para partir de Tharion Prime hacia su regreso a casa, Morrison reflexionó sobre la ironía de su victoria.
El Consejo temía que la humanidad trajera caos y violencia a su pacífica galaxia. Al exiliar a los humanos, crearon exactamente lo que buscaban prevenir. 20 años de lucha y preparación habían convertido a la humanidad en algo mucho más peligroso que nunca. La USS Retribution saltó al hiperespacio, seguida por el resto de la flota humana, quienes emprendieron su regreso triunfal a la Tierra. Tras ellos, Therion Prime seguía ardiendo mientras los dispersos restos de la civilización del Consejo intentaban reconstruirse desde las cenizas de su antiguo imperio. La galaxia había aprendido lo que sucedía cuando la humanidad era llevada demasiado lejos, y la lección no se olvidaría en las generaciones venideras.